Bienvenidos a Cooperar en la Distancia, este microwebinar en abierto a la altura del reto que se nos plantea. Estás en el capítulo 1 y en esta ocasión vamos a dar respuesta a la primera pregunta. ¿Es posible aplicar el aprendizaje cooperativo en un entorno tan complejo como el actual? Y fiel a la metodología de la indagación que utilizo con mis alumnos, responderé con una pregunta. ¿Qué entendemos por aprendizaje cooperativo? Si quieres dar respuesta a todas estas preguntas, continúa viendo el vídeo. Y efectivamente comenzamos por la primera pregunta. ¿Qué entendemos por aprendizaje cooperativo? Porque si lo que quieres hacer en tu aula es simplemente poner a tus alumnos en grupo, que trabajen juntos y que de vez en cuando hagan un mural, entonces lo vas a tener complicado para cumplir las medidas de seguridad y distanciamiento social. En cambio, si lo que quieres es construir un marco de aprendizaje colaborativo en el que se potencie el aprendizaje y se desarrollen las habilidades interpersonales utilizando técnicas y estructuras concretas, entonces sí podemos llevarlo a cabo. Y para eso tenemos que entender qué es el aprendizaje cooperativo. Para profundizar en las bases del aprendizaje cooperativo, te recomiendo mi guía de aplicación práctica de aprendizaje cooperativo en el aula, que incluye un capítulo sobre evaluación y atención a la diversidad. En este microwebinar, como tenemos poco tiempo, simplemente iremos a los elementos básicos del aprendizaje cooperativo. A poco que hayas leído o te hayas informado sobre el aprendizaje cooperativo, habrás visto que son 5 los elementos básicos que deben darse en el aula para tener claro que estamos hablando de un aprendizaje verdaderamente cooperativo. El primero es la interdependencia positiva, es decir, que los alumnos se necesiten unos a otros para realizar una determinada actividad. El segundo es la interacción cara a cara, es decir, debe haber una interacción, que el alumno deba relacionarse con el otro para poder conseguir un objetivo en concreto. El tercero son las habilidades interpersonales que desarrollamos a través de esta metodología. El cuarto es el procesamiento grupal. Debe haber una colaboración entre los distintos miembros del grupo y un procesamiento de ese trabajo de forma colectiva. Y por último, y no menos importante, la responsabilidad individual, es decir, el profesor debe saber en todo momento qué parte del trabajo o qué cantidad de esfuerzo ha hecho cada uno de sus alumnos. Teniendo estos 5 elementos en cualquiera de nuestras actividades que desarrollamos en el aula, estaremos llevando a cabo verdaderamente el aprendizaje cooperativo. Por lo tanto, el primer tip o el primer consejo que te dejo en este microwebinar es que todas las actividades de cooperativo que hagas en el aula estén planificadas. Está muy bien improvisar y a veces las cosas salen bien, pero cuando hablamos de aprendizaje colaborativo y queremos que dé un buen resultado, debemos planificar las actividades para saber que lo que estamos haciendo es realmente cooperativo. Para ello, tenemos una herramienta muy fácil de utilizar, que es la tríada cooperativa. Esta tríada cooperativa nos plantea 3 preguntas que debemos hacernos antes de empezar una actividad. La primera es: ¿se necesitan para hacer el trabajo? Es decir, hay una interdependencia positiva. La segunda es: ¿todos pueden participar? Porque hay veces que planteamos una actividad que solo un alumno o 2 alumnos llevan a cabo y el resto no hacen nada, quizás porque no pueden participar. Y la tercera es: ¿podemos controlar lo que ha hecho cada alumno en esa actividad? Con esas 3 preguntas nos aseguraremos que nuestras actividades tengan éxito. Para llevar a cabo todo esto, podéis usar una serie de herramientas TIC y unas estructuras cooperativas que ya están inventadas, que podéis encontrar en internet. Y precisamente en el próximo capítulo veremos qué estructuras de cooperativa simple, qué técnicas simples podemos utilizar en el aula sin necesidad de hacer ninguna modificación. Es decir, existen una serie de estructuras que podemos utilizar cumpliendo el distanciamiento social. Te espero en el próximo capítulo. Hasta luego.